Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersel enfrentó a la ex de Kerem Bürsin y lo que dijo sacudió las redes. Una confrontación inesperada que puede cambiarlo todo. Kerem, Ande y la sombra del pasado están ahora en el centro de la tormenta. Todo comenzó hace unos días, cuando Andersel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en un exclusivo evento en Estambul. Las sonrisas, las miradas y la complicidad entre ellos eran más que evidentes. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la llegada repentina de Demet, la exnovia de Kerem, quien también asistía al mismo evento como invitada sorpresa. Según testigos, el ambiente se tensó de inmediato. Ande, al notar la presencia de Demet, no tardó en acercarse con paso firme y decidido. No vine aquí a jugar juegos del pasado, habría dicho Ande con voz segura. Kerem, visiblemente desconcertado, intentó mediar, pero ya era tarde. La conversación entre ambas mujeres se convirtió en el centro de todas las miradas. Respeta lo que tenemos. Si alguna vez sentiste algo por él, demuestra que ya lo superaste. Esto no es sano ni para ti ni para nadie, dijo Ande mirando fijamente a Demet. La ex, sin perder la compostura, respondió, no vine a provocar, pero tampoco voy a fingir que no existo. Fui parte de su vida. Las redes sociales estallaron con los rumores. Algunos usuarios defendieron a Ande, asegurando que hizo lo correcto al defender su relación. Otros, en cambio, consideraron que la confrontación fue innecesaria. Pero lo que nadie puede negar es que el momento fue tan intenso como inesperado. Horas después del incidente, Ande publicó una historia en Instagram con una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo para Demet: no confundas mi silencio con debilidad. A veces, callar es proteger lo que importa. Kerem, por su parte, compartió una imagen de un atardecer y escribió, a veces el pasado golpea la puerta, pero eso no significa que debamos abrirla. Una fuente cercana a la pareja reveló que, tras la confrontación, Ande y Kerem tuvieron una conversación muy honesta. Ella necesitaba decirlo. No por celos, sino por respeto. Sabe lo que quiere y no está dispuesta a compartir su espacio emocional con fantasmas del pasado, aseguró. Mientras tanto, Demet no ha hecho declaraciones oficiales, pero su presencia constante en eventos cercanos a Kerem ha sido interpretada por muchos como una señal de que aún hay sentimientos no resueltos. No todo lo que termina está cerrado, escribió en su última publicación, acompañada de una foto en blanco y negro. La historia parece estar lejos de terminar. Muchos se preguntan si este episodio afectará la relación entre Ande y Kerem o si, por el contrario, los fortalecerá. Yo elegí estar contigo, y lo volvería a hacer cada día, le dijo Kerem a Ande, según una fuente presente en la conversación. Una frase que ha sido compartida miles de veces por los fans. Las reacciones no se hicieron esperar. Las páginas de entretenimiento comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y cada publicación posterior de los protagonistas. Los seguidores de la pareja se dividieron aún más, pero algo quedó claro: Ande ya no está dispuesta a tolerar zonas grises en su vida sentimental. La noche después del evento, Ande y Kerem fueron vistos saliendo de un restaurante en Bebek. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, las cámaras captaron a Ande tomando la mano de Kerem con fuerza, como si necesitara sentir que lo tenía cerca. Hay cosas que no quiero repetir. El pasado es aprendizaje, no una amenaza, se le escuchó decir mientras subían al coche. Por otro lado, algunos medios comenzaron a especular sobre las verdaderas intenciones de Demet. ¿Fue casual su presencia en el evento o había un propósito oculto detrás de su aparición? Una periodista del programa de farándula Detrás del Foco afirmó haber visto a Demet conversar con una amiga minutos antes del encuentro con Ande, y sus palabras habrían sido: si se piensa que puede borrarme con su presencia, está muy equivocada. Kerem, atrapado entre dos tiempos, parece ahora más decidido que nunca a dejar atrás cualquier tipo de ambigüedad.
Al día siguiente, en una entrevista promocional para su nuevo proyecto, cuando se le preguntó sobre el amor, respondió, amar no es mirar atrás, es mirar juntos hacia adelante. Aunque evitó dar nombres, la frase fue interpretada como una clara declaración de intenciones hacia Ande. Los fans más observadores notaron que Kerem dejó de seguir ciertas cuentas en redes sociales, incluida la de Demet. Esto provocó una ola de mensajes celebrando su supuesta limpieza emocional. En paralelo, Ande publicó una imagen en sus historias, mostrando una vela encendida frente a una ventana, acompañada por la frase, la calma también es una respuesta. Algunos amigos cercanos de la actriz aseguran que este episodio no ha hecho más que consolidar su carácter. Ande no está peleando por amor, está defendiendo su paz. Ella no compite con nadie, solo exige claridad. Lo que hizo fue poner límites, y eso es lo que muchas mujeres deberían aprender a hacer, comentó una fuente de su círculo íntimo. Mientras tanto, el círculo de Demet guarda silencio. Sin embargo, en un podcast reciente, una amiga cercana a la actriz dio algunas pistas sobre su estado emocional. Demet ha pasado por muchas cosas, no está buscando problemas. Pero tampoco está dispuesta a desaparecer como si nunca hubiera sido parte de su historia con Kerem. Ella también tiene derecho a existir. Las redes sociales siguen hirviendo. Hashtags como #teamande, #Demet no te metas y #Kerem decídete han sido tendencia en varias plataformas, mostrando lo polarizado del asunto. Pero entre tanto ruido digital, hay algo que parece mantenerse firme, la decisión de Ande de no dejarse arrastrar por viejas heridas. Si vamos a construir algo, que sea con cimientos nuevos, no sobre ruinas, le dijo ella a Kerem, según reveló una fuente que presenció el encuentro. Por ahora, ambos actores continúan con sus compromisos profesionales, pero está claro que sus vidas privadas seguirán siendo objeto de atención mediática. Lo que suceda a partir de ahora marcará un nuevo capítulo en esta historia que tiene a todos al borde del asiento. ¿Lograrán Ande y Kerem avanzar sin más interferencias del pasado? ¿O será esta sombra la que ponga en riesgo lo que han comenzado a construir nuevamente? La única certeza por ahora es que Ande ha dejado claro un mensaje: quien quiera estar en mi vida, debe estar por completo. No hay espacio para medias presencias. Y con esta declaración firme, la actriz se ha ganado aún más respeto del público, demostrando que la fortaleza no siempre está en gritar, sino en saber cuándo hablar y cuándo cerrar la puerta con dignidad. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo las historias más impactantes del mundo del espectáculo.